Vamos a hablar ahora sobre las medidas de tendencia central. Dentro de las principales medidas de tendencia central tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. Estas tres medidas son las más conocidas y ellas se pueden trabajar en dos campos, ¿no? En los datos agrupados y los datos no agrupados para cada uno. Entonces, cuando hablamos de datos no agrupados, es lo más sencillo cuando los datos los podemos conocer. En el caso de la media aritmética, es aquel que se encuentra mediante el promedio de los datos, ¿no? Para la mediana, para datos no agrupados, es aquel dato que se encuentra en el centro o es el término central, y si en caso no hubiese término central, es el promedio de los dos centrales. Para la moda, datos no agrupados, se calcula con el valor que tiene mayor frecuencia de todos los datos, frecuencia absoluta. Para hacer los datos agrupados necesitamos de unas fórmulas, ¿no? En el caso de la media aritmética, lo que necesitamos para calcular la media aritmética es la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre n. X sub i significa marca de clase y F sub i mayúscula es frecuencia absoluta, y la n vendría a ser el número de datos. En el caso de la mediana, tendríamos para datos agrupados que es igual al límite inferior del intervalo más el número de datos dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1 sobre la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. En este caso acá está descrito toda la fórmula, qué significa cada una de estas variables, ¿no? LI, límite inferior, N significa número de datos, FI menos 1, un dato anterior a la frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana, y F minúscula es la frecuencia absoluta, y A sub I es la amplitud del intervalo. Para la moda, tendríamos que para datos agrupados, que la moda es igual al límite inferior más la amplitud del intervalo D1 entre D1 más D2. ¿Qué significa esto? L1 viene a ser el límite inferior de la clase modal, A vendría a ser la amplitud de los intervalos, D1 vendría a ser la diferencia de la frecuencia absoluta entre el intervalo modal y el anterior, y D2 significa la diferencia de frecuencia absoluta entre el intervalo modal y la siguiente, ¿no? Esto más claramente lo vamos a explicar cuando hagamos algún ejemplo. Pero estas son en sí las fórmulas que nos manejan estas medidas de tendencia central. Veamos a ver qué tenemos. Medidas de tendencia no central. Dentro de las medidas de tendencia no central tenemos tres, ¿no? Las más conocidas: los cuartiles, los deciles y los percentiles. Hablar de los cuartiles se representa por la letra Q, los deciles por la letra D y el percentil o los percentiles por la letra P. Cuartiles. Para explicar un poco, los más utilizados son los cuartiles, y aquí tenemos, ¿no? ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles nos hablan de cuartos. Si nosotros tenemos, digamos, un valor mínimo y un valor máximo, entonces un cuartil significa que se toma la cuarta parte o el 25%. Dos cuartiles serían otro 25, el otro cuartil otro 25 y el restante sería 25, ¿no? En todo caso, cuando hablamos de cuartiles, el cuartil 2, aquí según este gráfico, coincidentemente tiene el mismo valor que la mediana. Esto quiere decir, si nosotros calculamos la mediana en un conjunto de datos y en ese mismo conjunto de datos nos piden el cuartil 2, es el mismo valor, porque justamente la mediana está en el medio y el cuartil también representa el 50%. Muy bien, aquí tenemos la fórmula de la mediana y vemos que es parecida la fórmula, ¿no? Tenemos Q, la mediana, acá está el límite inferior del intervalo, tenemos n cuartos, la diferencia acá es n medios, aquí es n cuartos. Después tenemos aquí que la frecuencia absoluta acumulada, menos 1, aquí está igual, la amplitud y la frecuencia absoluta. Muy bien, entonces deciles, percentiles, las fórmulas son parecidas, lo único que cambia es el denominador, acá es 4, en deciles es 10 y en percentiles es 100. Veamos algunos ejemplos rápido.
Para la media aritmética, supongamos tenemos acá una tabla de distribución de frecuencias donde nos hablan de la edad y nos hablan la cantidad de niños o personas que, digamos, han sido encuestadas o tomadas o obtenidas esta información. De 0 a 10, 3, de 10 a 20, 6 personas, de 20 a 30, 7 y así, y hacen un total de esta muestra de 31. Para nosotros trabajar la media aritmética necesitamos la marca de clase, necesariamente. ¿Y qué es la marca de clase? Es el término intermedio o justo el término central entre los límites del intervalo. En otras palabras, tendríamos que sumar el 0 con el 10, dividirlo entre 2. El límite inferior, se llaman estos de acá, límite superior. Entonces sumamos, dividimos entre 2 y obtenemos las marcas de clase. Ejemplo, digamos 0, la mitad de 0 más 10 es 5, la mitad de 10 más 20, que es 30, entre 2, 15 y así, ¿no? Luego necesitamos también para aplicar, en este caso, aquí está la frecuencia absoluta acumulada, que no nos sirve para calcular la media, ¿no? Pero de todas maneras acá lo han calculado. Sería 3 más 6, 9, más 7, 16, más 12, 28, más 3, 31, ¿no? Es la acumulación de la frecuencia absoluta, por eso se llama frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, si nosotros quisiéramos calcular la media aritmética, tenemos la fórmula, la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido entre el número de datos. En este caso aquí tenemos el ejemplo, el primer producto sería 5 por 3 más 15 por 6 más 25 por 7, 35 por 12 y así sobre la cantidad de datos que es 31. Entonces obtenemos la media aritmética. La mediana, rapidito, la mediana es el mismo cuadro. Para la mediana, lo primero que tenemos que calcular es la posición de la mediana, ¿no? Y encontrar la clase mediana. ¿Cómo calculamos la posición de la mediana? Sería el número de datos, que es 31, dividido entre 2. ¿Cuánto es? 15,5. 15,5 lo buscamos en la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada, 15,2 está después del 9 y el máximo valor sería 16. El 16 entonces nos representa que toda esta franja, toda esta línea pintada de amarillo nos va a representar la clase mediana, y con estos datos tenemos que reemplazarlos en la fórmula. El siguiente paso es utilizar la fórmula. En la fórmula vemos que la mediana es el límite inferior. ¿Qué significa límite inferior? Viene de los intervalos, límite inferior y límite superior. Límite inferior nos dice sería 20, ahí está el 20. Luego tenemos n medios que hemos calculado, que sería 15,5, ahí está el 15,5, disminuido menos, ¿qué dice? La frecuencia mayúscula, la frecuencia acumulada, un valor menos. Un valor menos, sería el 9, hay que retroceder 1, sería 9, sobre la frecuencia absoluta, que vendría a ser la frecuencia absoluta, es esta de acá, y ¿qué dato nos marca? El 7, sobre 7, por la amplitud. ¿Qué significa amplitud? Significa el ancho del intervalo, ¿no? Entonces en este caso va de 10 en 10, la amplitud sería 10. Resolviendo esto sale 29,285. Para la moda. En el caso de la moda también es parecido esto. Tendríamos que encontrar la clase modal o el intervalo modal, ¿no? Y para encontrar el intervalo modal, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En este caso, tendríamos que ver cuál es o quién es el que se repite más, cuál es aquel que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso sería aquí el 12, ¿no? El 12 es mayor que todos, entonces por eso es que se ha marcado con un color amarillo toda esta línea, toda esta franja que representaría el intervalo modal. Con estos datos trabajamos en la fórmula y la moda dice, ¿no? Nos dice, la moda es igual al límite inferior. ¿De quién nos hablan? Del intervalo, siempre es el límite inferior, que sería 30, más esta A está al final, que vendría a ser la amplitud. ¿La amplitud de qué? Del intervalo. Entonces sería de 10 en 10, sería 30. ¿Qué más tenemos acá? D1. ¿Qué significa D1? D1 significa la frecuencia absoluta, en este caso que está marcado con rojo, menos 1, menos el término anterior, o sea, sería 12 menos 7. Eso significa el D1. Y el D2
significa la frecuencia absoluta menos el que le sigue. En otras palabras, estos D1 y D2, el D1 se resta con el 7, el D2 se resta con el 3. Y nos sale este resultado. Y los dos hay que sumar reemplazando la fórmula. Nos sale que la moda es 33,6. Algo más para hablar de un ejemplito de los cuartiles, para, digamos, ubicarnos con qué relación tiene con la mediana. El cuartil, observamos aquí la fórmula del cuartil, se parece mucho a la mediana, ¿no? El cuartil. En este caso vamos a hablar del cuartil 1. El cuartil 1 exactamente es igual que la mediana. En este caso el cuartil 1 la fórmula es parecida a la mediana, ¿no? Podemos ver que casi son idénticos. Entonces veamos. LI, esto viene a ser el límite inferior. Esto viene a ser n medios, aquí está n cuartos, la única diferencia acá. La mediana es la mitad y en este caso el LI es la cuarta parte. Menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1 sobre la frecuencia y la amplitud. Entonces podemos decir que estas dos fórmulas se parecen bastante, ¿no? Veamos, si quisiéramos calcular el cuartil 1, el cuartil podemos calcular el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Cuartil 4 no existe, ¿no? Entonces hasta el 3. Si queremos calcular el cuartil 1, lo lógico es que tendríamos que poner acá 1 por n sobre 4, ¿no? Entonces sería, si fuesen 31 datos, sería 31 entre 4, 7 punto y fracción. Entonces, ¿dónde encontramos el 7 punto y fracción? Tendríamos que ubicarlo aquí, ¿no? 7 punto y fracción en la frecuencia acumulada. Estaría aquí. Entonces, el dato mayor sería el 9. Entonces, el cuartil estaría en este intervalo. Sería con estos datos trabajar el cuartil. Por eso he puesto 10 menos 20 en este intervalo. Si quisiéramos trabajar el cuartil 2 sería 2n sobre 4. Simplificando, sería un medio. Exactamente sería en el lugar donde ocupa la clase mediana, ¿no? Y el cuartil 3 sería 3n sobre 4. 3 por 31 es 93. Entre 4, más o menos, debe salir 27 y tantos, ¿no? Entonces el 27 por acá lo ubicamos y el 28 es lo máximo, ¿no? El 28 es el dato inmediato superior. Entonces el intervalo sería 30, 40. Bueno, eso es lo que podríamos, digamos, por estos temas tan importantes de estadística, que podríamos explicar y hacer la diferencia entre estas medidas de tendencia central y las medidas de tendencia no central.